La recaudación, la verdad que me parece que alguno tiene un cocodrilo en un bolsillo y una boa constrictor en el otro, porque cada vez es menos rica, yo no entiendo cómo es esto. Bueno, está bien. Quiero decir una cosita, yo me había anotado para decir otra cosa, que después la voy a decir 2 minutitos, pero antes quiero contar 2 cosas por lo que se dijo acá. Es muy difícil redactar una declaración, y mucho más una declaración que tenga que además consensuarse con todo ese arco político tan diverso de esos grupos que se van a juntar, que se han juntado, que cada letra lo lograron. De manera que yo la dejaría como está la declaración, porque todo el mundo podría agregarle unas cosas, pero se habla de, o sea, yo no la cambiaría porque yo sé además que es muy difícil redactar una cosa así, es mucho trabajo. Es muy fácil decir yo le agrego esto, yo le agrego el otro, pero hay que sentarse. O sea, yo la dejaría como está, eso con respecto a esto. Bueno, pero yo en realidad me había anotado por otra cosa. Estoy asustada porque me había ido al baño porque tengo un riñón operado y no tengo autonomía de vuelo y justo me llaman, por eso estoy asustada. Pero me quería decir lo siguiente. Yo estoy muy emocionada con el tema del Bicentenario. La vez pasada que estaban los compañeros indígenas acá, yo me anoté para decirlo del coso de Hitler. Yo en ese momento, cuando ellos dijeron eso, me acordé de algo en ese momento, pero no lo quise decir porque me pareció que a lo mejor ellos lo podían tomar como una cosa agresiva, que no era mi intención obviamente hacerlo. Y ellos en algún momento plantearon que no había que festejar el Bicentenario, que sé yo qué cosa. No sé si se acuerdan. Sí, totalmente. Bueno, yo en ese momento, no lo dije por razón de que estaban ellos, pero bueno, ahora lo voy a decir. En primer lugar, lo primero que me vino a la memoria en ese momento que ellos dijeron eso, fue lo siguiente. Ustedes saben que el himno que nosotros cantamos ahora, ¿no es cierto? La parte que cantamos nosotros del himno, es una mínima parte del himno originalmente aprobado por la Asamblea de 1813. Que además, digamos, poéticamente es hermosísimo el himno entero, y además es una síntesis, está escrito en 1813, todos los alumnos se los hago leer todos enteros para que lo analicen, es una síntesis de historia de los primeros 3 años de nuestra revolución, y además tiene un profundo sentido americanista, pero en una de sus estrofas dice lo siguiente: se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando en sus hijos de la patria en antiguo esplendor. Es decir, nuestro himno reivindica absolutamente a los indígenas. Es más, hay toda una línea desde esa primera década independiente. Bueno, Castelli, ya saben ustedes que yo soy matemática, pero no es solamente Castelli. Belgrano, cuando fue al Paraguay, que lo mandaron al Paraguay, hizo un reglamento para tierras de indios en lo que hoy sería el NEA, o sea, en la Mesopotamia. Artigas, 1815, reglamento agrario, artiguista, artículo primero decía: los primeros beneficiados serán los más infelices, los negros, los indios, Artigas. Hay toda una línea desde esa primera época de la independencia que coincide con todos. A Castelli lo meten preso y le cortan la lengua, se la corta porque tenía cáncer, pero digamos, lo mete preso y le hacen ese juicio de lucho justamente porque le había dado tierras a los indios en el Alto Perú. Entonces hay toda una línea histórica que viene de esa época. Es más, cuando se declara la independencia en 1816, que el acta de la independencia, el acta original de la independencia, se imprimió en 3 idiomas, en castellano, en aymara y en quechua, porque eran los idiomas oficiales que se hablaban en esa época. Incluso en el Congreso de Tucumán había representantes de las provincias del Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia. Bueno, es más, nuestro himno, no sé si ustedes lo saben, probablemente lo sepan, que estoy diciendo una boludez que todo el mundo ya lo sabe, pero si bien entre 1809 y 1811 comenzaron los procesos revolucionarios de toda América Latina, desde México hasta nosotros, el único país, o
región, porque todavía no eran países, donde los españoles nunca volvieron a tomar el poder, a retomar el poder, fue el Río de la Plata. Porque en todos los otros países de América Latina, absolutamente todos, pero quiero aclarar esto, se retomó lograron retomar el poder y hubo que reconquistar. Entonces, en nuestra declaración de la independencia, el acta de la declaración del 9 de julio de 1816, dice, porque todos los demás países estaban subjugados por los españoles en ese momento y después San Martín cruzó la cordillera ese mismo año, en enero del 17, dice, se declara la declaración de la independencia de las Provincias Unidas, no dice del Río de la Plata, dice en Sudamérica. Es decir, que nosotros estábamos declarando nuestra independencia y simbólicamente la independencia de todo el resto de los países de América Latina. Y teníamos tanto prestigio nosotros en esa época, nosotros los argentinos, o lo que era después la Argentina, porque nuestro himno se cantaba en toda América como una canción de libertad, así como la Marsellesa se convirtió en un himno de libertad para el mundo, y ahora la novena sinfonía de Beethoven, la canción, la parte cantada, es el himno de la Comunidad Europea. Entonces yo quiero rescatar esto, que es del fondo de nuestra historia. Es decir, esos hombres de Mayo, es decir, nosotros tenemos un prestigio, tenemos una cosa original, de que viene desde nuestros orígenes, donde se reivindicaba todo eso, incluso esas dos famosas palabras que ellos dijeron, la libertad y la igualdad, están en nuestro himno, dice, ver sentada en el trono a la noble igualdad. O sea, no están hablando, no sé si me entienden, no es una cosa liberal, es una cosa profundamente igualitaria. ¿Qué fue? Disculpen la expresión, ¿qué fue? No voy a decir esa palabra. Otra palabra, fue defenestrada por la otra línea histórica, la gorila, lo que aquellos serían los gorilas de aquella época, no eran gorilas, bueno, eran toda la derecha de esa época, que siempre hubo, pero son dos líneas históricas permanentes. Y además quiero cerrar con esto para que tengan una idea de qué estamos hablando. El Alto Perú, que era la zona más poblada, lo que hoy es Bolivia, se perdió a partir de 1811, ya no hubo manera de sostener esos territorios. Entonces, el resto de lo que hoy es la Argentina, que soportó la guerra de la independencia durante 14 años, porque hay que acordarse que la guerra empezó con la batalla de Suipacha y terminó con la de Ayacucho en 1824, son 14 años de guerra. ¿Ustedes saben cuántos habitantes había si sacamos Bolivia, que se perdió en 1811 después de Huaki? En ese territorio de lo que es la Argentina, para sostener esa guerra, más la guerra fratricida que se produjo acá porque había guerras civiles, eran 600.000 habitantes. ¿Usted se imagina lo que son 600.000 habitantes en ese territorio? Con los medios de comunicación que había, es de una gloria tan extraordinaria. Lo mismo que el cruce de la cordillera, que nosotros no llegamos ni a dimensionar. Entonces tenemos que estar orgullosos de todo eso y reivindicarlo. Y nuestros hermanos los indios fueron reivindicados por nuestros patriotas desde el primer día. Bueno, eso quería decir nada más.